Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jordan, Valeria, Hans, Daniel. Muy bien, jóvenes. A ver, un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué filósofo decía que la realidad tenía un movimiento tesis, antítesis, síntesis? Afirmación, negación y negación de la negación. Muy bien, Hegel. Daniel dice, profe, ¿tu profesor plantea la dialéctica, Daniel? Si viene en un examen de admisión, ¿quién plantea eso? ¿Daniel marcaría Eleazar Sánchez? Claro, yo lo dije, pero yo dije que Hegel lo decía, algo así, ¿no? ¿O a qué te refieres, Daniel? No, no sé si quieres preguntar algo. ¿Qué? Ya, muy bien. Hegel era idealista. Primero la idea, luego la realidad. ¿Correcto? Muy bien. Eh, ¿Quién criticaba el idealismo de Hegel? Ah, ya. Perfecto, Daniel. ¿Quién criticaba el idealismo de Hegel y defendía el materialismo? Marx. Muy bien, aunque un materialismo dialéctico. Y cuando lo hago para interpretar la realidad, es un materialismo histórico. Y la tesis fundamental es que si quiero comprender a una sociedad, debo, estimados jóvenes, comprender sus relaciones sociales de producción, porque es la estructura económica la que determina la superestructura económica. Creemos que lo fundamental es el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las relaciones sociales de producción lo fundamental es el dinero. ¿Qué filósofo hablaba de los tres estadios? Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, yo creo que todas las cosas tienen cuatro causas: material, formal, eficiente y final. ¿En qué estadio me encuentro? Muy bien, en el metafísico. Muy bien, jóvenes, van bien para su examen. Muy bien. Y Nietzsche criticó, digamos, esta tendencia de la sociedad occidental a despreciar la vida, ¿correcto? Entonces, esto se manifiesta primero en la filosofía griega, que prevalece, o en la que prevalece la razón versus los instintos, o el espíritu apolíneo versus el espíritu dionisíaco, ¿correcto? ¿No? Muy bien, uno, ¿no? Después, estimados jóvenes, en el cristianismo, donde está la moral del esclavo, el que se reprime, el que cree que la castidad es un valor, digamos, el que cree que todos son iguales, pero Nietzsche critica esto versus la moral del amo, las jerarquías, afirmar los instintos vitales, someter a otros, voluntad de poder. ¿El superhombre dónde está? El superhombre está, jóvenes, en la moral del esclavo o la moral del amo. ¿Y qué tiene que ocurrir para que aparezca un superhombre? ¿Qué tiene que aceptar el superhombre? ¿La muerte de quién? De su padre espiritual, podríamos, ¿no? Muy bien.
Así es, ¿no? Más que matar a Dios, Valeria, aceptar que Dios ha muerto, porque los mismos cristianos han matado a Dios al hablarnos muy bonito y al hacer otra cosa. Esa incoherencia, ¿correcto? muy bien, jóvenes, los felicito, veo que están repasando, así que continuemos. Bien, jóvenes, no había tomado el screenshot correspondiente, así que en el momento lo hago. Muy bien. Ustedes son el salón 32. Muy bien, jóvenes. ¿Se puede ver, jóvenes, lo que estoy proyectando? Ya, muy bien. Filosofía en Latinoamérica, estimados jóvenes, y en el Perú. Filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Por qué se decide tener una semana de este tipo, jóvenes? Puesto que hemos visto filósofos franceses, alemanes, ingleses. Entonces, ustedes en algún momento, Jacqueline, ¿quieres preguntar algo? Porque desde que inicié el salón, la mano está alzada, la mano de Jacqueline Manzano. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, estimados jóvenes, eh, ustedes en algún momento se van a preguntar, ¿pero acaso no hay filósofos latinoamericanos, argentinos, mexicanos, peruanos? Y un poco para no dejarlos con ese vacío cognitivo, estimados jóvenes, es que tenemos esta, esta semana, ¿correcto? Muy bien. Dos problemas fundamentales, estimados jóvenes, ¿no? De la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. El origen. ¿Cuándo se inicia la filosofía en Latinoamérica? A mí siempre me gusta dirigir bien las preguntas. Voy a ser un poco más provocador. Hubo filosofía inca, filosofía chimú, filosofía moche, ¿no? Ahora que está de moda ese huaco, digamos, ¿no? Con un falo exorbitante. Pero había filosofía en la cultura moche, la filosofía nichana, dicen. Muy bien. Había filosofía en la cultura moche, en la filosofía, en el mundo inca. ¿Qué creen ustedes? No, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Jordan? A ver, si pueden liberar audio, mejor. A ver, argumenten. Quiero escuchar la voz de la verdad, la voz de la juventud inquieta, no como los adultos que ya sus ojos están medios apagados, ¿no? A ver, todo era mito y leyenda, profesor. Era el mito, similar a Grecia antes del inicio de la filosofía. Está sujeta a mitos creacionistas. Muy bien. A ver, primero, jóvenes, que eso es todo un problema, ¿no? O sea, digamos, se discute eso. La PRE está asumiendo una postura, ¿correcto? La PRE está asumiendo una postura que no había, pero no es que se hacía, está asumiendo la postura de Salazar Bondi, ¿correcto? Que es un poco lo que han dicho ustedes, Jordán lo ha explicado, que claro, que había lo que existía antes del surgimiento de la filosofía en Grecia, estaba Zeus, Apolo, Dionisios y más. O sea, eso había. Claro que explicaban el mundo, no quiere decir que no pensaban,
sí pensaban, pero sus explicaciones eran mitológicas, ¿correcto? Predomina el mito y el conocimiento técnico, ¿correcto? Cuando llegan los españoles, estimados jóvenes, surgió la filosofía, ¿correcto? De nuevo, esto es lo que cree Salazar Gondi. Ya si alguna vez, digamos, ya cuando vayan a la universidad, hay una semana donde se discute eso, ¿no? Cosmovisión y filosofía, ¿no? Ahí van a ver que hay algunos como Joseph Esterman, León Portilla, que creen que sí hubo filosofía, ¿correcto? Yo creo que sí había, sino que por culpa de los españoles se borró, se eliminó. Interesante. Claro, a ver, Brian, le hago una pregunta a todos. ¿Qué libro puedo leer, estimados jóvenes, para saber si hubo filosofía o no en el mundo antiguo? Por ejemplo, para saber si hubo filosofía o no en Grecia, puedo leer los diálogos de Platón y decir, a ver, ¿están o no? ¿Hay filosofía o no? Pero en el caso de los incas, ¿qué puedo leer? Ese es el problema. Así es. No hay escritura. Entonces podríamos especular que sí, probablemente, pero es especular, ¿no? Es como cuando quedas con alguien en ir al cine, un chico con una chica, y de pronto la chica no va. Entonces él comienza a especular. ¿Qué le habrá pasado? Creo que solamente quiere ser mi amiga, o quizás se olvidó, la llamas no contesta, o quizás especulas, especulas, y eso es especular, ¿no? Sin tener nada, ¿no? Digamos, ¿no? No hay ningún registro que involucrara la filosofía, ¿no? Es una cuestión bastante problemática. Entonces, seguimos la pauta, la respuesta que da la PRE, que no hay filosofía antes de llegar a los españoles y que comienza con los españoles. ¿Cuál es el primer problema filosófico que se discute? Bueno, el primer, digamos, periodo, estimados jóvenes, es la escolástica, que es la fe sobre la razón, ¿correcto? ¿No? La fe sobre la razón. Y se discutió, perdón, la humanidad del indígena. Luis Villoro tiene un bonito texto, filósofo mexicano, Pluralidad de Estado, Pluralidad de Culturas, donde termina el libro, digamos, con dos artículos, un poco explicando el contacto intercultural que existió entre los españoles y las civilizaciones americanas. Y lo que dice Luis Villoro es que, a ver, los españoles, por más que muchas veces no, digamos, por más que muchas veces no habían ido a la India, China, sabían que existían culturas con este nombre. Estaban representados en sus mapas y más. Pero América no estaba representado en sus mapas, hasta el punto que ellos querían seguir una ruta, la de la seda, y de pronto se chocan, pues, porque no estaba en sus mapas. Entonces, fue, digamos, tan, ¿cómo decirlo? Fue tan duro ese choque con otra cultura tan diferente, gente con taparrabos, que no había descubierto la pólvora, que no tenían caballos, eh, digamos, que mataban a otras personas y se comían sus corazones. Fue tan duro ese choque que la pregunta que se deslizó fue si en realidad lo que estaban viendo los españoles eran seres humanos, ¿no? Entonces, la pregunta fue, ¿los indígenas latinoamericanos son seres humanos? A mí me causa un poco de extrañeza esta pregunta porque jóvenes, ¿qué más podrían ser? Saibaimans, o sea, no sé lo que, o sea, uno sabe que hay otro ser humano cuando lo mira a los ojos, ¿no? Pero esta pregunta existió, un poco extraña en realidad. Y hubo una respuesta, estimados jóvenes, que le negó. ¿Qué filósofo decía que no eran seres humanos? Seguramente lo veían como nosotros vemos a un mono. Claro, pero es que el mono no habla, Smith, ¿no? Nosotros sí. Tenían
templos, habían andenes, o sea, había cierto desarrollo, ¿no? Por eso me sorprende, pero bueno, ¿quién dijo que no son seres humanos? Un filósofo, Ginés se llamaba. ¿De qué? De Sepúlveda, ¿correcto? Muy bien, tenemos a Ginés de Sepúlveda. Ahora, para Ginés de Sepúlveda, un ser humano es el que tiene razón. ¿Por qué no son seres humanos? Porque no tienen razón. ¿Y cómo usted sabe que no tienen razón? No tienen ciencias, no tienen artes y no tienen filosofía. Claro, una vez un alumno me dijo, ¿no? Profesor, pero yo he viajado al Cusco y he visto Ollantaytambo. Profesor, eso lo tuvieron que hacer ingenieros, o sea, ese trabajo de andenes tan interesantes, circulares, ¿no? Lo tuvieron que hacer ingenieros. Había ciencia. Es cierto eso. ¿Saben qué ocurre, jóvenes? O sea, un poco para que entiendan. A mí me gusta siempre que el alumno comprenda, porque en realidad yo no sé qué le va a venir. Le doy los argumentos para que él pueda inferir la respuesta de la pregunta posible que le dé. ¿Correcto? Recuerden que son preguntas de eco. En ese entonces se creía, estimados jóvenes, que, a ver, en este entonces se creía que la ciencia no era, por ejemplo, como los egipcios. Los egipcios tenían pirámides. Naturalmente, todo indica que tenían conocimientos de geometría, ¿correcto? Pero en ese entonces se creía que la ciencia no era pensar para aplicar. Quienes desarrollaron la ciencia fueron los griegos, porque Pitágoras trazó un cuadrado, lo dividió y estableció relación entre los catetos y la hipotenusa. Para crear un barco, no, Pitágoras lo hizo por amor al saber, por gusto, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso no tenemos, ¿no? Claro que los incas reflexionaban sobre geometría para crear Machu Picchu y más, bueno, sí, ¿no? Pero no con esa. Por eso se dice que no tenían ciencia. No tenían arte, sus artes eran demasiado así como que terrorífico, el lanzón de monolítico, las cabezas clavas que, digamos, como que tienen, no sé, ¿no? Acá como unos dientecitos que te van a comer o algo así, no era miedo, ¿no? A ver, comparen eso, jóvenes, con la Capilla Sixtina. Lo que pasa es que el europeo tenía mucho el patrón de lo que ellos hacían, ¿no? Un poco problemático. Y no había filosofía, ya sabemos por qué. ¿Quién defendió a los latinoamericanos y dijo que sí eran seres humanos? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Bartolomé de las Casas. Respuesta afirmativa. Si son seres humanos, pues poseen razón. Ahora, quiero que entiendan también cómo entendía Bartolomé de las Casas la razón. La razón también es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Correcto? Esa es la definición. Los indígenas latinoamericanos eh, creían en una religión falsa, el politeísmo. ¿Correcto? ¿No? Y, estimados jóvenes, cuando llegaron los españoles trajeron la religión verdadera, el monoteísmo, el cristianismo. Y muchos de ellos, en la elección entre elegir religión falsa y religión verdadera, eligieron la religión verdadera. Lo que prueba que tenían la facultad de discernir lo verdadero de lo falso, en este caso, la religión verdadera, la religión falsa, ¿no? Los indígenas conversos son la prueba, ¿correcto? Ellos se encontraron en la ciudad de Valladolid, por eso se conoce la controversia de Valladolid. Les voy a dejar una película muy bonita. En la universidad yo les, digamos, envío a ver esa película a los jóvenes y debatimos, ¿no? ¿Correcto? Como, digamos, ¿quién ganó? Un debate histórico, se encontraron, no fue un debate entre libros, entre cartas, no, se encontraron, se vieron las caras. ¿Quién ganó? Bartolomé de las Casas. Así es. Y se declaró a los indígenas seres humanos.
¿correcto? ¿No? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿No? Ahora, Ginés de Sepúlveda, que era traductor de Aristóteles, decía que la parte racional siempre debe dominar a la no racional. Por eso el alma debe dominar al cuerpo, por eso el varón debe dominar a la mujer, y si el indígena latinoamericano no tiene razón y el español sí, él lo debe dominar. Entonces la guerra es justa. Si se resiste, violencia. Bartolomé criticaba la violencia. ¿Por qué? Porque los españoles habían venido a difundir el cristianismo. Para el cristianismo todos somos iguales. Los indígenas son seres humanos, son nuestros hermanos y hay que tratarlos con amor. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Ilustración, la época de las luces. Razón sobre fe. ¿Correcto? Razón sobre fe. ¿No? Muy bien. Ahora, claro, como estaba sometida a la fe y la razón, en la ilustración se habló de la independencia de la razón respecto de la fe. Pero esa independencia en Latinoamérica se interpretó como una independencia política. Y al menos en el Perú comenzaron a hablar de la independencia, ¿correcto? ¿No? Los separatistas, la sociedad amantes del país, su órgano de expresión, el Mercurio peruano. Y hay uno que, digamos, suele venir, que es Vizcardo y Guzmán. Él tiene un panfleto muy bonito, yo recuerdo que en la maestría lo leí, es un panfleto porque tiene 22 páginas, pero como dice Kant, un texto no se mide por la cantidad de páginas, sino por la profundidad de las ideas. Y Vizcardo y Guzmán escribe muy bien, es un buen escritor, tiene muy buenas ideas y buenos argumentos. A ver, quiero que entiendan más o menos la argumentación. Vizcardo y Guzmán hace una diferencia, estimados jóvenes, entre los españoles que se quedan en España y los españoles que dieron todo por América, por la conquista, vinieron, se jugaron, incluso muchos de ellos murieron. Pero ellos tuvieron hijos incluso con españolas, pero como estaban en América, dejaron a sus hijos o sus hijos nacieron acá, los españoles americanos, los que luego la historia va a llamar criollos. Sin embargo, la corona piensa más en los españoles de España y se lleva la riqueza para allá. Y no es tan justo con los hijos de estos españoles americanos, ¿correcto? Entonces, lo que dice Vizcardo y Guzmán, estimados jóvenes, es lo siguiente, ¿no? Que para un español americano, un español de España es un extranjero al cual nada debemos, dice él, ¿no? Nada le debemos. Porque en el fondo, y utiliza esta metáfora muy buena, España es como el viejo amo y Latinoamérica es como el joven esclavo. El viejo amo vive a costa del trabajo de su joven esclavo. Nosotros debemos tomar conciencia de eso y liberarnos. ¿Correcto? Muy bien. Lo expulsaron, no son ideas independentistas, desde luego que sí, lo expulsaron junto a los jesuitas. Romanticismo. Yo sé que cuando hablo de romanticismo, muchos de ustedes piensan en Víctor Hugo, piensan en Goethe, piensan en Becker, piensan acá en Latinoamérica en Isaac, en María, muy bien, sí, pero todo filósofo es hijo de su tiempo y en Latinoamérica nos habíamos independizado. Por ende, la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Ya, lo logramos. ¿Y ahora qué viene? Entonces, la pregunta fue, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Qué hubieran elegido ustedes, jóvenes? ¿Monarquía o democracia? Valeria, la monarquía. Muy bien, Valeria. Usted es conservador, entonces, o hubiera sido conservador en ese entonces. Hans, monarquía.
¿Qué pasa, jóvenes? ¿No hay ningún demócrata por acá? A ver, ¿quién elige la democracia? Ahí está, Robinson, no Crusoe, sino Robinson Aguirre, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí los dos, los dos bandos, ¿no? Claro. Jordan, la democracia tiene muchos problemas, pero parece que es el menos malo, como decía Churchill. La democracia no es la mejor forma de gobierno, es la menos peor, que es diferente, ¿no? Sí, es cierto, la demagogia, así es. En una república cualquiera entra ahí. Claro, muy bien. A ver, jóvenes. No solamente lo define eso, sino que se habla de la soberanía, de la inteligencia y de la soberanía popular. Muy bien. A ver, ¿qué es la soberanía de la inteligencia? De nuevo, quiero que entiendan. Yo estoy comprometido con que ustedes entiendan. No es un poco mi apuesta pedagógica. A ver, la soberanía de la inteligencia, que lo defiende, vamos a poner eso para que ya vayan versándose. Bartolomé de las Casas, no Herrera, no va a vivir 300 años, ¿no? Y él es Benito Lazo, el liberal. Ya Bartolomé Herrera decía, en toda sociedad existen dos bandos, ¿correcto? Dos bandos. Una minoría culta y una mayoría ignorante. En toda sociedad, ¿no? Porque existe, jóvenes, cierta tendencia a creer, ¿no? Ahora la juventud está perdida, antes en mis tiempos, dicen los abuelos. Mentira, mentira. La humanidad siempre ha estado igual, jóvenes. Les puedo poner ejemplos históricos. A ver, miren, Platón dice en la República, en su obra, ¿por qué a los jóvenes les interesa tanto tener un cuerpo bello y no un alma bella? Quizás por eso los gimnasios andan repletos y las escuelas de filosofía vacías. Eso que Platón describe para los griegos y su culto al exterior y no tanto al interior, ¿se da en la actualidad, jóvenes? Sí, por ejemplo. Ahora, esto de que hay bailes indecorosos como el reggaetón, que gente piensa que es propio de esta época, mentira también. Recuerdo que un día estaba leyendo un libro sobre historia de la religión y leí la descripción que hacían algunos enviados del Vaticano de, digamos, el carnaval de Venecia, con las máscaras y todo. Entonces, lo que decía este enviado era que estos bailes son unos roces, son un preludio ya, digamos, al sexo, que el diablo debe estar acá entre ellos, ¿no? Miren, estamos en el siglo XVI, ¿no? Eso que es de ahora. Mentira, jóvenes. Sé que deprime un poco, pero siempre hemos estado así. Los problemas que tiene la democracia actual los tuvo la democracia griega. La democracia griega mató a Sócrates, lo sometieron a votación y ganaron, ¿no? 256 a 248, por poquito. Y Sócrates murió. Y la demagogia con César y más, o sea, creer que los problemas actuales son problemas. Claro que la tecnología ha intensificado ciertas cosas, es cierto, ¿no? Cierto que se ha intensificado un poco más, pero no es que los griegos, porque a veces los chicos creen eso, ¿no? Que los griegos todos eran unos iluminados. No, también había gente especial. Entonces, si ustedes tuvieran que decidir, jóvenes, entre dejarle el poder, digamos, a la minoría culta o a la mayoría ignorante, ¿a qué bando le dejarían el poder, jóvenes? Ustedes. A la minoría culta. En una, dice. Juan, dice Valeria. Ya, muy bien. Igual Valeria, nunca diga en una. Piense siempre, ¿no? Sus respuestas, minoría culta. Ya. Ustedes, incluso jóvenes, suelen respetar a la minoría culta. O sea, ustedes respetan la autoridad cuando se basa en la inteligencia, ¿no? Tienen un litigio familiar y se asesoran con un abogado, autoridad. Él va a defender el caso porque él ha estudiado leyes. Cuando llevan el curso de biología, respetan la autoridad de su profesor, porque ha estudiado pregrado, posgrado, tiene tesis y más. Le pueden preguntar, pero no es que anden dudando pues de lo que él le dice o de todo lo que dice, ¿correcto? Muy bien.
Sin embargo, jóvenes, hay un problema en la soberanía de la inteligencia que advierte Benito Lazo, que acá hay jerarquía. Y la gran enseñanza de la Revolución Francesa fue la igualdad. Todos somos iguales en este salón. Y por eso a todos nos compete el destino de, o bueno, el destino de América y elegir a nuestras autoridades. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ese es el poder del pueblo. ¿Correcto? Pero, claro, hay que darle el poder al pueblo cuando el pueblo esté educado. Porque cuando el pueblo no está educado, ¿qué ocurre? Lo que ocurre en el Perú, ¿no? Yo he votado 3 veces y las 3 veces ha pasado ok, ¿no? Le das democracia, quieren elegir, digamos, ¿no? Entonces eso también es importante, el pueblo debe estar educado. ¿Quién ganó históricamente, jóvenes? ¿Cómo votamos en las elecciones? Los más inteligentes votan, vale más su voto. A ver, usted, catedrático de la UNI, su voto va a valer por 10. Usted, digamos que no fue a la universidad, ya su voto vale por 1. ¿Cómo votamos? ¿Quién ganó? ¿No? Así es. Entonces ganó Benito Lazo. ¿Correcto? Muy bien. El positivismo. El positivismo, jóvenes, defendía que iba a haber orden y progreso mediante la ciencia. El detalle, jóvenes, es que el positivismo llegó al Perú en una época, bueno, en el contexto en el que habíamos perdido la guerra con los chilenos, de modo tal que fue abrazado como una filosofía que iba a ayudarnos a salir de la crisis. Esto no es una pose de los intelectuales, es algo más, el positivismo en el Perú. Entonces, ustedes se estarán preguntando por qué Manuel González Prada es positivista. Esta división que yo he puesto acá la hace Salazar Bondi, un librito muy bonito, ¿no? Historia de las ideas filosóficas en el Perú contemporáneo. Un librito que edita el Congreso, muy bonito, ¿no? Muy bien informado. Y claro, Salazar Bondi, recuerdo perfectamente, pone una cita de Manuel González Prada, ¿no? De un libro que se llama El tonel de Diógenes, donde González Prada defiende su anarquismo, pero también eh, pone una cita donde dice más o menos lo siguiente, ¿no? No lo recuerdo tal cual, pero la idea es la siguiente. En milenios de filosofía y religión, Occidente avanzó poquísimo. Tan solo le bastaron 3 siglos de ciencia positiva, siglo XVII, XVIII y XIX, para que Occidente avance lo que no avanzó en milenios con filosofía y teología. Entonces, dice González Prada, si el progreso tiene que ver con la ciencia, ¿qué se hace enseñando tantos cursos de filosofía y religión? Si eso no sirve, eso no ha hecho progresar a ningún pueblo. Es cierto eso, lo que dice González Prada. Entonces, esta cita yo la interpreto personalmente que González Prada está asumiendo un poco la filosofía de la historia de Comte. Estadio metafísico, estadio teológico, metafísico y positivo. Si estamos en el positivo, ¿qué hacemos enseñando cursos de filosofía y, correcto? Entonces, más ciencia en los colegios. Y bueno, González Prada ya saben que no fue a la universidad, Mariátegui tampoco, ¿no? Muchos de los grandes intelectuales no fueron a la universidad, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Muy bien. Acá tenemos al profesor de la Facultad de Derecho, Manuel Vicente Villarán. Que dice, bueno, no todos van a ser científicos, educación técnica en el colegio, entonces, para la mayoría. Porque en una industria no solamente se necesitan científicos, se técnicos. Entonces, Manuel Vicente Villarán estaría de acuerdo con que se creen, digamos, institutos como Senati, Exud y cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Espiritualismo. El espiritualismo, jóvenes, es un movimiento que surge eh, en la misma, podríamos decir, en la misma Francia. Henri Bergson critica el reduccionismo del positivismo. Pero a ver, ¿qué quiere decir eso? Hay un problema en el positivismo, según Bergson, que consiste en creer
que la ciencia nos va a servir para solucionar todos los problemas habidos y por haber. ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, jóvenes, ¿qué saber humano le da sentido a la vida y lo ha demostrado históricamente? ¿La ciencia o la religión? Ya, la religión, la ciencia. A ver, una pregunta para Jordan y Dana. ¿En qué país se suicidan más? ¿En Japón o en el Perú? ¿En qué país la tasa de suicidios es más elevada? En Japón. Entonces, si Japón es una sociedad más científica y más tecnológica que el Perú, y el índice de creyentes es más elevado en el Perú, eso muestra, es un ejemplo así, digamos, ¿no? Que muestra que la ciencia no le da sentido a la vida, no da bienestar, sí, ciertas comodidades, sí, correcto, pero sentido a la vida, eso lo ha hecho mejor la religión y lo sigue haciendo además, correcto, ¿no? Entonces, ahí está un límite, por ejemplo. Este es un ejemplo para ver jóvenes. Con eso no se está diciendo abajo la ciencia, ¿no? No, está bien la ciencia, pero creer que la ciencia lo va a solucionar todo, es ahí el problema del positivismo. Porque, por citar un caso, el, la ciencia no puede comprender el espíritu del hombre, porque no es tangible, pues, es intangible. Y el espíritu es libertad. Y por eso el estilo de vida superior es la vida estética, donde yo creo, ¿correcto? ¿No? Donde yo creo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, digamos, Alejandro Deusto también a la, digamos, visión de la enseñanza de las ciencias que propugnaban los positivistas, dijo, bueno, podemos enseñar ciencia y tener buenos científicos y con el sector técnico pasar de ser un país que desarrolla el sector primario, extractivo, a ser un país que desarrolla el sector industrial, que es un poco la primera revolución industrial, ¿no? Inglaterra deja de ser, eso nos va a tener progresos como Inglaterra, máquinas y más, ya, muy bien. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si a pesar de eso nuestra clase política es corrupta? ¿Habrá progreso? ¿Qué creen? Ya nos industrializamos, muy bien. No, así es. Entonces, cuidado, no todo es ciencia, obviamente que no todo es ciencia, ¿no? Habría que dar una educación en valores, en sentimientos, en el bien común, en qué implica ser un buen ciudadano, ser un buen funcionario, empatía, ¿correcto? Y eso no tendríamos por qué enseñarle a todos, a la clase dirigente, a quienes van a dirigir, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, claro, Alejandro Deusto también, quizás porque vivía en el contexto de la República aristocrática, creía que la raza indígena era una raza agotada. Está ello, Alejandro Deusto creía que para que el Perú salga de la crisis en la que se encuentra, debíamos combinar nuestra raza con alemanes, ingleses, italianos. Jóvenes, hay mucha gente que sigue creyendo eso en la actualidad. O sea, que hay razas mejores, que hay que mejorar la raza. Interesante, Jordan. Sí, ¿no? También se enseña valores, pero sí, es una sociedad. El otro día estaba viendo el programa TED, que da los domingos en la mañana en América, y contaban el caso de me parecía que era japonés, no lo recuerdo del todo, que se había casado con un holograma. Lo que pasa, Jordan, es que es una sociedad muy competitiva y la gente parece que no tuviera tiempo para una pareja. Se le parece más práctico, se enamoran de un holograma,
y cosas así, ¿no? Entonces hay algo ahí, hay algo que demuestra que el desarrollo científico, progreso, personas eficientes, profesionales, no sé, hay algo. O sea, ni siquiera estamos especulando como Aldous Huxley, como Orwell, no, son sociedades que ya existen, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, así es, Daniel, ¿no? Se casó, el chico se casó, ¿no? Con su holograma. Yo lo vi con mi pequeña hijita eh, y deseamos que este año, ¿no? O sea, que, que, que ocurra eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ocurre, ¿no? Correcto. Entonces, jóvenes, de nuevo, volvemos a la pregunta. ¿Hay gente que sigue creyendo que hay razas superiores? ¿No? Ya sabes, hija, tienes que mejorar la raza, ¿no? Tú eres, digamos, tez clara, 1,70, cuidadito con una persona, así ya, ¿no? Digamos, ¿no? Sigue habiendo eso. Una raza distinta, ¿cómo es eso? Muy bien, ¿no? Entonces, sigue habiendo eso, el racismo, ¿no, jóvenes? El clasismo, ¿no? Y eso se ve cuando una persona se casa con un extranjero. De pronto la familia dice, no, acá está mi sobrina, digamos, mejoró la raza, ¿no? Sus hijos van a ser rubios, ojos verdes, ¿no? Entonces, esto un poco para que entiendan, porque alguien podría preguntar, profesor, ¿y por qué nos enseñan ideas tan antiguas? Porque no lo hemos superado. Así de simple, ¿correcto? Muy bien. Teología de la liberación, ¿no? Teología de la liberación. ¿Qué filósofo decía que la religión es el opio del pueblo? Marx. ¿Qué quería decir con eso Marx? Que el cristiano más está pensando en la otra vida que en esta vida. Y si ve una persona pobre, el cristiano dice, Dios sabe por qué hace las cosas, bienaventurados que sea pobre, porque de él va a ser el reino de los cielos. Es como una droga. La gente que se droga, supongo que tiene problemas, como todos, como ustedes, como yo, como, digamos, la coordinadora de este salón, sí, pero a diferencia de nosotros, esa gente se droga para supuestamente que sus problemas, pero el día siguiente se despierta y está el mismo problema, o sea, no lo cambia. El cristianismo es eso, ¿no? Es decir, vamos a ser felices en algún lado, pero no acá. Sigue habiendo los problemas. Entonces, lo que le responde el padre Gutiérrez a los marxistas es que esa visión de la religión supone una lectura no atenta de los evangelios. Porque si uno lee los evangelios, cae en la cuenta de que primero Jesús era pobre. Segundo, usualmente los, podríamos decir, milagros los realiza Jesús a gente pobre, ¿correcto? Y tercero, que Jesús se identifica tanto con los pobres que va a ser nuestro trato con ellos lo que permita el ingreso al reino de los cielos. Hay un pasaje muy bonito de la Biblia, hay muchos que son muy bonitos y muy aleccionadores, ¿no? Donde Jesús divide a la humanidad en dos bandos, los de la izquierda y los de la derecha. Y en la izquierda les dice, porque ustedes me vieron con hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, porque estuve enfermo en el hospital, en la cárcel y no me fueron a ver. ¿No? Y esa gente le dice, Jesús, pero yo cuando te vi enfermo con hambre en la cárcel. Y Jesús dice, si no lo hiciste con el más pequeño, con el pobre, no lo hiciste conmigo. Y luego se dirige a los de la derecha, los bienaventurados, quienes van a ir al reino del cielo. Nosotros, a la condena eterna. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y esa gente dice, Jesús, pero yo cuando te vi con hambre, o sea, ¿cuándo te di de comer? Y Jesús dice, si lo hiciste con el más pequeño, con el pobre, lo hiciste conmigo. Eso prueba, jóvenes, que el cristianismo no es si yo voy al Señor de los Milagros y me golpeo el pecho y voy a misa. No, es una práctica, es el trato con los pobres, ¿no? Entonces, eso supone que el cristiano siempre ha estado atento a los pobres. Por ejemplo, hacen voluntariados. Yo vivo cerca, bueno, no tan cerca, pero digamos relativamente cerca a una casa de la Madre Teresa de Calcuta.
¿correcto? Donde apoyan a niños, ancianos pobres, ¿no? O sea, el cristianismo tiene eso, o sea, tampoco es que se desentiendan, ¿no? Hacen la Teletón, por ejemplo, ¿no? La clínica para que, o sea, ¿no? O sea, tampoco hay que ser injusto, ¿no? No es que, digamos, se desentiendan. Tratan de ayudar, quizás no, pues, de una manera ideal, pero al menos hay esa preocupa, preocupación, ¿correcto? Muy bien. Y así llegamos al problema de la autenticidad. ¿Existe la filosofía propia en Latinoamérica? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? No, dice Valeria. Ya Valeria estaría con Salazar Bondi. La filosofía es imitativa, inauténtica y alienada. Cada concepto significa una cosa distinta. Imitativa. Imita ismos occidentales. Pregunta. La escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo. ¿Dónde surgieron? ¿Acá? ¿En Latinoamérica? En Europa. Muy bien. Y nosotros copiamos eso. ¿Y saben cuál es el problema con copiar, jóvenes? Que cuando tú copias una ideología, una filosofía que surgió en Europa, esa filosofía surge para resolver problemas europeos. Ejemplo, el marxismo. Marx dice en el Manifiesto Comunista, el marxismo es una filosofía útil para las sociedades europeas capitalistas desarrolladas. ¿No? ¿Cómo así, profesor? Ejemplo sencillo. El motor de la historia es la lucha de clases. Y son como, digamos, fases. Esclavismo, primer piso, feudalismo, segundo piso, y tercer piso, capitalismo. De pronto Marx dice, hay que destruir el capitalismo, o sea, el tercer piso. Tú como peruano lees a Marx y dices, hay que destruir el tercer piso. Y Mariátegui te dice, ¿cuál tercer piso? Si solo tienes dos. Nosotros no estábamos en capitalismo acá, a comienzos del siglo XX. ¿Qué vas a destruir? Ahí está el problema, pues, ¿no? Un europeo sí puede decir, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Abajo, digamos, ¿no? Es como que un europeo diga, hay que anular el matrimonio igualitario, ¿no? Y acá un peruano dice, hay que anular. ¿Qué vas a anular si acá no se ha aprobado eso todavía? Entonces, cuidado con copiar cosas europeas, ¿no? Porque en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Cuarentenas estrictas. Claro, pues si vives en Rusia y el presidente Putin te va a dar, digamos, dinero para que estés en tu casa, la gente dice, mejor, ¿no? Llego a mis clases de piano, estudio, ya no tengo que trabajar. ¿No? Pero si estás en el Perú y mucha gente vive en una economía informal y se gana, el, digamos, pan de cada día, para la redundancia, no puedes hacer eso, pues, porque el bono no le llegaba a todos. Entonces, ese es el problema, digamos, con comprar modas europeas. A ver, para decirlo de manera más sencilla, para que caigan en la cuenta de que somos una cultura imitativa, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Recuerden que hay un programa Yo Soy en el Perú, con tantas temporadas, tantos años, creo que no sé cuántos años. ¿No? Yo me pregunto, jóvenes, ¿qué hacen buscando al Juan Gabriel peruano, al Freddie Mercury peruano? Que canten sus propias canciones, ¿no? Que creen su música, ¿correcto? Al Gianmarco peruano. Pues si Gianmarco está vivo, mejor lo escucho a él, ¿no? ¿Qué voy a estar escuchando al Gianmarco, no? Digamos, entonces, cultura imitativa, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Y si es imitativa e inauténtica, inauténtica quiere decir que no discute nuestros problemas. Y eso hace que sea alienada. ¿Quién ha leído el cuento de Julio Ramón Ribeiro, Alienación? Es en la palabra del mudo. ¿De qué trata ese cuento? De un afrodescendiente que se da cuenta que como afrodescendiente no tiene las de ganar, ¿correcto? ¿No? Y, estimados jóvenes,
se aliena. Se echaba talco, se lasea, se tiñe el cabello, aprende inglés, se compraba ropa en el mercado de pulgas que está a la espalda de la Embajada de Estados Unidos, norteamericana, de segunda mano, ¿correcto? Entonces, en nuestra cultura también somos alienados. ¿Se han dado cuenta cuando un peruano viaja a España un año? ¿Cómo viene? Un ciclo nada más, se va de intercambio en la universidad y vuelve, ¿no? ¿Cómo habla, jóvenes? Hostias, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces está con, ¿ustedes creen? ¿No? Digamos, viene con, ¿no? Entonces, somos alienados. De pronto ves la Big Bang Theory, ves que Sheldon Cooper toma de desayuno hojuelas con yogur. De pronto tu mamá viene a darte tus 7 semillas con pan con camote. Tú dices, mamá, ya no quiero esto, por favor. Compra yogur con hojuelas. Encima que no te vas a alimentar tan bien, ¿no? Porque creo que el camote con las 7 semillas, bien preparado, es más nutritivo, ¿no? Entonces, digamos, jóvenes, sí, a mí también me encanta el camote, ¿no? Y las 7 semillas, la maca, o sea, cosas nutritivas, pues, jóvenes, ¿no? Correcto. Entonces, es interesante porque de pronto cuando los norteamericanos comenzaron a tomar maca, esto ahí la gente ya, ¿no? Digamos, ¿no? Eso me recuerda a una modelo que se puso un chullo europea y de pronto acá la gente se comenzó a poner el chullo. No porque viajaban y veían que se ponía el chullo ya, no, sino porque una europea pone eso, ¿no? Alienación. ¿Correcto? Muy bien. Él dice que no es auténtico. Leopoldo Sea dice que sí, ¿correcto? ¿Por qué? No es una imitación. Primero que no es una imitación porque, claro, yo como filósofo debo leer a Platón, a Agustín, Tomás de Aquino, Marx, Hegel, Locke, Descartes. Pero eso no quiere decir que es para imitarlos. Claro, yo me formo así, leo a los filósofos, ¿correcto? Pero leo a varios. El mismo Mariátegui, si ustedes leen los 7 ensayos, van a encontrar influencia del marxismo, del espiritualismo y de Nietzsche, ¿no? El epígrafe de los 7 ensayos es de Nietzsche, no es de Lenin, ¿no? Lo que yo le reclamo a la posteridad es que le meto toda la sangre a mis ideas. Friedrich Nietzsche, es una frase de Nietzsche, ¿correcto? Y además que, por ejemplo, Mariátegui es como que se pone la teoría marxista, pero para ver un problema que Marx nunca vio, el problema del indígena, ¿correcto? O sea, con el marxismo trata de discutir cosas que Marx nunca discutió. Y además que Mariátegui dice también, el marxismo en Latinoamérica no debe ser calco y copia, sino una creación heroica, ¿correcto? ¿No? Una creación heroica. Entonces no se trata de copiar y pegar, sino que crearlo, servirnos de él, pero llevarlo a otro nivel. Punto número uno, no es imitativa. Debe, una cosa es que uno tenga influencias, ¿correcto? ¿No? Toda banda tiene influencias, ¿no? Ustedes creen que Nirvana, Kurt Cobain, todo, no, pues Kurt Cobain habrá escuchado pues a Black Sabbath, a Deep Purple, ¿no? O sea, habrá escuchado ciertas bandas, pero digamos, ¿no? Luego sacó su propio estilo, ¿no? ¿No? Muy bien. Y si es auténtica, porque, a ver, jóvenes, ¿qué problemas se han discutido? Escolástica, humanidad del indio. Ilustración, independencia política sobre América. Esos 2 temas, ¿son temas europeos o temas latinoamericanos? ¿No? Así es, europeos, ¿no? Correcto, ¿no? Europeos, así es. Perdón, ustedes han dicho son temas europeos. Valeria, discutir la humanidad del indígena es un tema europeo. Reflexionar sobre la independencia política de América es un tema europeo. O sea, la ilustración es europea, pero lo que se discutió acá es europeo.
Más bien son problemas propios, ¿correcto? Así que es mentira. Miren, ¿qué se discute en el romanticismo? La preocupación por el destino de América. Es más, esta pregunta con la que confluyen Salazar y Leopoldo Sea, estimados jóvenes, ¿es un problema europeo o latinoamericano? Latinoamericano. No se está diciendo si hay filosofía en Europa. En Latinoamérica, ¿correcto? Lo que dice Gianmarco es cierto. Claro. ¿Quiénes discutieron sobre los indígenas? Españoles. No se les preguntó, ¿no? ¿Correcto? No se les preguntó. Eso es cierto. Eso es cierto. Muy bien, jóvenes. Ahí están sus claves. Y un par de programas que estoy seguro que los van a ayudar, ¿no? En comprensión de esta clase. Tienen material para irse enriqueciendo, ¿correcto? Así que ya saben, ¿no? En vez de ver Hola, soy Germán, ahí tienen material para que perfeccionen su curso de filosofía, ¿correcto? Muy bien. ¿Seguro? Ah, mira, Daniel ya. Bueno, entonces pon película. A ver, a ver, a ver, a ver. Cierto, es cierto lo que usted dice. Entonces, la controversia de Valladolid. Ya, ya, muy bien. Gracias por eso, muy amable. Acá le dejo, estimado alumno. Está por partes. Está por partes. Ahí está. Es el link. Lo voy a cambiar ahora de mi archivo. Gracias. Está por partes, ¿no? O sea, esa no la buscan en una página. Esa se llama la película, ¿no? Ahí, en ese último enlace la van a poder ver, ¿no? Muy bien. Así es. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Un buen fin de semana. Estudiando siempre, ya saben. La siguiente semana es su examen. A ver si podemos hacer un repaso ya la siguiente semana. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense. Hasta luego.